Bienvenidos al primer episodio de Cambia el Chip, conversando con la generación Z. Nosotros somos un podcast netamente boliviano, somos un grupo de jóvenes que creen el diálogo como herramienta fundamental para crear una sociedad consciente y próspera, pero nos hemos dado cuenta de que las charlas con contenido no siempre son 100% accesibles para nuestra generación, por lo que nos gustaría, mediante este podcast, profundizar temas con contenido de una manera más relajada, tanto con el vocabulario como con la chispa que nos distingue como jóvenes del siglo XXI. Y bueno, como primer tema hemos visto que el racismo ha sido un tema muy debatido en los últimos días, sobre todo por las protestas en Estados Unidos. Y bueno, muchas personas que salieron a decir de que primero uno tiene que ver su propio país, y ciertamente Bolivia es un país que ha sido afectado muchas veces por el racismo y en otros casos por la discriminación. Así que bueno, con eso vamos a empezar hoy. Empezó igual a circular y a viralizarse, en vez del cuadradito negro, circulaba uno que decía qué pasa en Bolivia, creo, o algo así. Y claro, eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa en Bolivia? No sé si es más algo racial o es más discriminación, porque creo que estamos totalmente alejados del tema de los Estados Unidos, ¿no? Que allá sí es racial, pero acá creo que no sea el caso, ¿no? Justamente eso, Mauri, es un punto clave, creo, a diferenciar para que se pueda entender bien los tipos de discriminación que se están viviendo. El hecho de que se hable sobre racismo, la misma palabra te lo dice, solamente se está hablando de las razas. Entonces, podemos entender eso en el caso de Estados Unidos, que es casi todo contra los negros y latinos, digamos. Ahora, si nos enfocamos directamente en el plano boliviano, te podría decir que realmente lo que hay aquí es discriminación más que racismo. Aquí es un tema más, digamos, aquí no hay racistas, sino que hay clasistas. Hay personas que creen tener una posición superior a alguien más solamente por sus condiciones socioeconómicas. Más allá de si soy blanco, soy negro, soy choco, soy castaño, soy alto, soy flaco, independientemente de eso. Aquí realmente lo único que hace la diferenciación entre personas, te podría decir, es el tema de la condición socioeconómica de cada individuo. Eso es discriminación, no es racismo. Estoy de acuerdo. Creo que el tema de discriminación, obviamente lo busqué para no meter la pata en público, pero el tema de discriminación es lo que dijo Isaías, racial, racismo es algo exclusivamente racial, discriminación, sin embargo, sí podés discriminar por raza. Por ejemplo, yo he escuchado un montón de comentarios de lo que sea, y mal que mal, sí, de cierta manera eso es discriminación por raza, pero la verdad es que hay que darse cuenta que acá más que nada es un tema de, creo que es socioeconómico más que nada, o sea, de cierta manera la plata te da el poder, o la sociedad percibe que la plata te da el poder de superioridad sobre alguien más, que la verdad no es lo correcto, digamos, y es un poco, la verdad es un poco hipócrita ver tanta pasión por los problemas ajenos en Estados Unidos y acá salir al día siguiente y no dejar de yesquear a todo el mundo, digamos, por así decirlo. Que como somos un país joven, en verdad, ¿qué es lo que nos motiva? O sea, como dicen, la plata, el prestigio, todo esto. Y aquí al lado hay pruebas de problemas de discriminación, que también es un problema gigante. No es ni con los indígenas, porque yo creería que los indígenas en verdad son personas que conviven en un cierto ámbito distinto al de la ciudad, y lo mejor que podemos hacer por ellos es respetarlos, y hay un montón de leyes que en verdad ahora promueven sus derechos. Pero en tanto el sistema socioeconómico, o sea, esta discriminación, solo la podemos arreglar realmente arreglando la sociedad, creando a gente más inteligente, creando a gente que realmente pueda tener una voz, porque a estas personas, o sea, como a la gente que no tiene la oportunidad de aprender, les estamos arrebatando toda su libertad. O sea, una persona que no puede aprender, que no puede participar en la competencia, está simplemente ahí, viviendo, teniendo un trabajo ni siquiera porque quiere, solo para poder mantenerse, y no tiene una expectativa de mejora, no tiene nada de mejora, y por eso es que los sentimos inferiores cuando no lo son realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos más inteligentes que los otros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido aún mejor acceso que esas personas. Y eso está mal, o sea, eso está mal. En lugar de aprovecharnos de eso, deberíamos decir, mira, o sea, tan bueno que es ser buena persona, que es poder tener
una capacidad de inteligencia, ¿cómo, o sea, puedo llegar a no estar ahorita abogando porque haya más gente inteligente en este país, más gente digna, más instituciones correctas? Eso es a lo que deberíamos ver para arreglar Y, todo este tema. y creo Como que palabra. ahí, por ejemplo, es interesante analizar cuáles son las causas, ¿no? de justamente este clasismo. Creo que, a mi parecer, es la brecha social tan grande que existe en nuestro país y en Sudamérica en general, ¿no? Porque llevándolo al caso de otras culturas, por ejemplo, en Europa, en el caso de Alemania, al ser la brecha social mucho más estrecha, no se da eso de que existe el clasismo, ¿no? Entonces creo que una de las causas principales, sobre todo acá en Bolivia, es la brecha social, como decía Fer, al no tener la oportunidad de tener una mejor posición económica o tener más acceso a la educación. Creo que se da eso porque nadie se pone a analizar, digamos, ¿no? ¿Por qué discriminamos al otro? Porque todos lo hacemos al final de cuentas. ¿Por qué se discrimina a una persona por su clase social? Pero creo que es eso, creo que una de las causas, y es importante ver las causas, es la brecha social que existe. Entonces, a mí me sale la pregunta, ¿qué podríamos hacer? Fer dice cambiar como sociedad, pero como sociedad, ¿cómo se podría cambiar? Yo creo que va más allá de eso y es más un problema, como les digo, de un problema socioeconómico, un problema que cuesta mucho, que es la brecha social en Sudamérica, ¿no? Que creo que ningún país la ha podido acortar. ¿Sabes qué es lo que pienso yo? Justamente, esto como una pregunta, a ver, para que quede ahí, ¿qué piensan ustedes? Si la misma normativa es la que a nosotros nos, eh, ¿cómo lo digo bien? A ver, no quiero que se malentienda. Nosotros tenemos todas estas normativas referentes a los pueblos originarios, indígenas, campesinos, ¿no es cierto? En el que se preserva, se respeta, se promueve su cultura, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando estos indígenas salen desde estas culturas a las, no quiero decir las nuestras, pero digamos a las capitales, a las grandes ciudades de nuestra población, obviamente llegan en desventaja. A lo que me voy es que nuestra normativa hasta cierto punto no sabe diferenciar el progreso de la tradición. A lo que me voy es que justamente a esta gente que incluso que está en el campo, de estos originarios campesinos que tienen sus tradiciones, religiones, creencias y todo, también se los puede educar, no solamente dejarlos a la deriva, a la de Dios, en la selva, que es donde viven la mayoría de los originarios campesinos del oriente boliviano, en la Amazonía, en el Chaco, sino que no le das esas oportunidades, los tenés aislados de todo y esta gente, obviamente le quitas toda posibilidad de poder salir adelante después dentro de un mercado competitivo o dentro del mundo globalizado y tecnológico de hoy en día. Pero Isaías, sin llevarlo al plano de los indígenas, que igual es importante, llevándolo a un plano... ya, decís más aquí, más al contexto ciudad. Exacto, sin Bueno, pero ser indígenas se da... Pero igual va conectado, ¿no? no, pero irrelevante sea plano ciudad, o sea, más allá yendo a los grupos indígenas, creo que hace un muy buen punto Isaías de lo que es las leyes. Por ejemplo, una cosa es ser igual y otra cosa es ser justo. La igualdad no siempre es justa y la igualdad de oportunidad no siempre es justa tampoco. Es decir, puede ser que acordemos que todo el mundo tiene acceso a educación y a ir a escuelas, pero no tomamos en cuenta que hay gente que no puede pagar los útiles, que no puede pagar un almuerzo, que tiene hermanos a los que tiene que cuidar. Así que eso es cosas que ponen a mucha gente en desventaja y creo que afecta tanto en la brecha económica, socioeconómica, como lo hace con los grupos indígenas, donde muchas veces no se toma en consideración la realidad diferente que vive varias gente, ¿no? Especialmente en un país como este, el crecimiento tan rápido y descontrolado. Yo lo voy a poner muy claro, bueno, mi punto de vista creo en esto, y es que de verdad los gobiernos no se han dado el trabajo en lo más mínimo de invertir en educación de nuestra gente, y mismo ni de su propia gente, porque el último gobierno, por ejemplo, tuvo 14 años y no hizo nada por la educación de los mismos indígenas que se supone que reivindicaba. Es verdad, los indígenas ganaron participación, pero ¿qué supone que los indígenas ganen participación y salgan a participar sin educación? Supone que tengamos Exactamente. El video que se viralizó de nuestra diputada hablando, qué pena que tengamos diputados con una preparación así. Pero no es su culpa, no es culpa de ella. Ella fue puesta en esa posición. Es culpa de quien la pone ahí y además culpa de un sistema que alimenta de que tantas personas, no quiero que suene mal, tengan tanta participación y no tengan
Educación, es decir, yo no estoy en contra de que tengan ese nivel de participación. El nivel de participación tiene que aumentar siempre, pero tiene que venir acompañado de una educación que sea a la par de la educación que hay en las ciudades para que puedan competir. Y no solo eso, no solo en el ámbito político, sino en el mercado laboral también, como decía Mauri, es súper importante que vos tengas la educación necesaria para desenvolverte. Y es un Sí, sí, problema de Es que es lo que te digo, o sea, que si es que realmente les quitas la educación, les quitas la libertad porque los pones en desventaja dentro de la competencia y al final todo el mundo se mueve en competencia y no es algo malo, o sea, no es algo malo, realmente te permite mejorarte y te permite alcanzar lo que realmente querés ser, pero para eso necesitas herramientas, o sea, es que ahí la verdad. es que, digamos, eso es lo que hace que la brecha socioeconómica se vaya ampliando y que al final hay mucha gente que, bueno, también es ignorante entre los mismos clase media que terminan diciendo que este indio es un ignorante, que no tiene nada que ver con que sea indio, digamos. Es ignorante nomás y es ignorante por culpa de gobiernos que no han prestado atención a sus necesidades. Pero no es que sea un problema racial realmente, un problema de discriminación, como decían ustedes, que es completamente infundado y que ni siquiera tiene la culpa la misma gente. Sí, sí, sí. Y al final, o sea, también lo que dijiste, que hay ignorancia en todas partes. ¿Por qué? Porque cómo se maneja todo, a los pocos que les fue bien, trabajan con su grupo y ese grupo empieza a crecer. Entonces, gente que no es necesariamente inteligente, igual por sus conexiones, tiene esta oportunidad y se hacen las clases, o sea, se hace este tipo de clases, pero tan cerradas como las podemos ver, o sea, en el día a día, que de verdad nosotros lo podemos ver, que es muy distinto a otros países. Y por eso igual, o sea, no vamos a llegar a arreglar nada, porque la gente le da igual, la gente se mueve por sus contactos, la gente se queda cómoda, y la educación no es solo necesaria para la gente que en este momento está en colegios fiscales que realmente no enseñan bien, sino es necesaria en todos los niveles para que se aprecie de verdad, o sea, con un valor en la sociedad. Isa. Y sin ir muy lejos, completamente diferente, pero es la cantidad de mujeres en Bolivia que no se gradúan del colegio. ¿Y por qué? Porque les dan sus periodos a los 12, 13 años y no pueden pagarse lo que necesitan para poder ir al colegio. O sea, de verdad, esa es una de esas cosas que uno queda op y dice, ¿cómo es que un gobierno y nuestros gobiernos pueden permitir esto? O sea, algo tan sencillo como, por ejemplo, la educación sexual en las escuelas, no sé, o sea, cosas así que es lo que dice Guillermo, nuestros gobiernos se han aplazado y se siguen aplazando, y mal que mal es un peso que le toca al ciudadano y que le ha tocado toda la vida y no es justo. Ahí hay un bonito tema. ¿Será que entonces la educación es totalmente responsabilidad del gobierno o nosotros como sociedad civil no podemos hacer nada, digamos, como para mejorar ese tema? Yo creo que nosotros votamos un gobierno y confiamos en un gobierno y no solo un gobierno, ¿no? O sea, todo el Estado, no es solo el gobierno, todo el sistema. Les estamos confiando nuestra vida. Nosotros confiamos en ellos esperando que ellos puedan darnos oportunidades, asegurarnos derechos y darnos, o sea, esta capacidad de realmente llegar a progresar como personas, ¿no? Que son los fundamentos de la política, felicidad, bla, 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 bla. Y es su responsabilidad, o sea, es su responsabilidad hacer todo lo posible para sacar al país adelante. Ese es su trabajo, ¿me entendés? Y si no lo hacen y se guardan la plata, no es, ay, ok, todos los políticos son ladrones. No, esas son personas que están haciendo mal su trabajo. Lo están haciendo mal de pecho. No está permitido ser ladrón, no es algo normal, porque no es lo que va con la carrera y con todo el poder que decidimos nosotros darle. O sea, ellos están ahí gracias a nosotros. Claro, sí, o sea, el perfecto ejemplo es en Estados Unidos, muchas veces las escuelas y universidades públicas son mejor que las privadas. Sin embargo, en países como estos, donde el gobierno falla, la sociedad tiene y se ve obligada a crear lo que son las cooperativas, las escuelas privadas, para darle mejor oportunidad y mejor educación a la gente. Así que creo que lamentablemente tenemos gobiernos que, uno, o se dedican a hacer campaña para perpetuarse en el poder, y ya el siguiente tramo se dedican a robar lo más que pueden antes de salir huyendo. O sea, esa lamentablemente es la narrativa de la política boliviana y de la mayoría de Latinoamérica. Para armar un hilo con lo que están diciendo,
Como dato curioso, primero decirles que el presupuesto del Ministerio de Educación es uno de los cinco ministerios que menor presupuesto tienen de los 20 que hay en Bolivia, por si acaso. Claro. Entonces, ahí se van nota. dando cuenta de por qué las escuelas públicas en Bolivia realmente no son para nada buenas. A ver, el hecho no es que no haya colegios, es que vos mandás a un colegio que aprendan, pero el colegio está, pero ¿qué aprenden? O sea, ¿qué tipo de profesores tenés ahí? ¿Qué tipo de materiales les estás dando para que utilicen y aprendan? O sea, no les estás dando básicamente nada, salvo un techo para ir a pararse a mirar un pizarrón y que les enseñen 2 o 3 burreras y que realmente no aprendan nada con eso. Entonces, ahí es donde creo que nace el problema principal de la brecha socioeconómica, digamos, es que primero no instruís a gente para que pueda fortalecer su futuro a través de educación, conocimiento y formación, y es ahí donde empieza a aparecer esta brecha socioeconómica. Lógicamente yo, por ejemplo, Mauricio, un ingeniero informático, digamos, está montando una empresa junto a otros varios ingenieros informáticos porque tuvieron la posibilidad de hacerlo, o sea, realmente tuvieron las condiciones y suerte de hacerlo. Por el hecho de que yo venga, digamos, del interior o de cualquier lugar o simplemente soy una persona sin educación de mi misma ciudad y venga y me acerca a Mauricio con esperanzas de poder trabajar en su proyecto, no me va a hacer partícipe de ese proyecto. Realmente no tener la capacidad para eso, y si el Estado no me provee esas capacidades, obviamente Mauricio no va a arriesgar un proyecto que le está costando tanto solamente por no verse mal ante cualquier ojo, ¿me entendés? Entonces creo que de ahí parte el problema principal, que es que el Estado tiene que asegurarse de que las posibilidades de las personas le garanticen cerrar esa brecha socioeconómica que hoy estamos viendo. Bueno, creo que quedó claro entonces y que llegamos a un consenso más o menos, bueno, por así decirlo, en que nuestro problema es más que nada, que el problema racial se termina siendo un problema de discriminación en realidad que viene a ser más socioeconómico, y que el problema de nuestra sociedad reside en la educación, que es la educación la que nos lleva a pensar de que somos superiores o mismo inferiores que otras personas, y que bueno, obviamente hemos reconocido que esa responsabilidad debería ser llevada por gobiernos mejores, por gobiernos más inclusivos, y bueno, ojalá que en un tiempo futuro, ojalá que sea muy próximo, ¿no? Podamos ver una sociedad menos fragmentada en todo el mundo y sobre todo en la nuestra, donde los indígenas, los blancos, los mestizos, todos puedan trabajar en conjunto, y no solo que puedan trabajar en conjunto porque sí, sino que porque los indígenas, que en este caso podemos decir son las personas menos privilegiadas en nuestro país, tengan la posibilidad de desarrollar, por así decirlo, las mismas competencias que desarrollamos nosotros, o que tenemos el privilegio de desarrollar. Y bueno, esperemos que sea así, y con esto concluimos la charla de hoy. Fue un placer estar con ustedes, y bueno, un consejito les dejo: cambiar chip.